Bienvenidos a un nuevo capítulo de La música en el cine. Muy bien, hoy vamos a ver la diferencia que hay en el trabajo de los compositores de antaño a los de hoy en día. Como bien saben, el oficio compositor ha ido cambiando, se ha ido modernizando, han ido apareciendo, vamos a decir, muchas mejoras en la velocidad, en la versatilidad del trabajo, pero quizá algunas cosas han quedado en el recuerdo, es decir, vamos a ver hoy en día cómo se hace el trabajo y vamos a recordar cómo se hacía en aquel entonces. Bueno, lo primero que tenemos que decir antes de arrancar es que siempre la música de cine está dentro del cuadro de lo que se llama música aplicada. Aplicada a la imagen, aplicada a la historia, aplicada a la narrativa de la película. Es decir, que vamos a partir de la base que un compositor, cuando está componiendo música para una película, él se está adecuando al cuadro que está viendo. O al menos, si es un buen compositor, es lo que hace. Pero no solamente al cuadro de lo visual, sino al cuadro de las emociones que está sugiriendo esa imagen. Son justamente las que se palpan, las que se captan en cámara, las que ustedes pueden decir, ¡ay, qué terrible lo que le pasó! O ¡ja! Mirá qué bueno lo que le pasó. Ese es el efecto, vamos a decir, que queremos lograr con la música en el cine. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo de antes, el efecto compositivo de antaño. Vamos a decir que antes, un compositor, aunque parezca mentira, veía la película una sola vez. Esa es una de las primeras diferencias que encontramos con los compositores de hoy en día. Hoy en día tenemos la imagen y la vamos viendo en el secuenciador. A medida que se ve la película, vamos trabajando con la imagen y vamos viendo cómo vamos trabajando los sonidos, qué orquestación le ponemos, cuál es el tempo de la imagen, vamos viendo los personajes, vamos viendo cómo se desarrolla la escena, cómo va la historia y demás. En aquel entonces, los compositores tenían que tener una memoria elefantística. Y no solamente una memoria elefantística, tenían que poseer una capacidad de percepción increíble. Obviamente anotarían cosas, el papel y el lápiz ya estaba inventado, pero me refiero, no era eso de me equivoqué, borro, vuelvo a empezar, veo la imagen de nuevo. Ahí había que mirar y prestar atención con los 80 sentidos encendidos para saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que la imagen me está sugiriendo. Esa es una de las principales y grandes diferencias que encontramos con los compositores de antaño a los compositores de esta época. Cuando nos referimos a compositores de antaño, en realidad estamos diciendo compositores de hace 40, 30, 40 años atrás. Tampoco es mucho, pero ¿cómo ha variado la tecnología tan solo en los últimos 20 años? Por ejemplo, el caso de John Williams, el caso de Ennio Morricone, el caso de Bernard Herrmann, de Hermann Bernstein. Son un montón de personas, compositores, algunos vivos y otros ya no, pero que ellos miraban la película una sola vez y ahí estaba. Evidentemente la sesión de spotting estaba presente con el director de la película, pero una vez que se veía la película, se veía casi prácticamente rodada y terminada. Es decir, no había mucha variación entre lo que veía el músico, compositor y lo que iba a salir luego en la cartelera y en la pantalla grande. Esa es una de las principales diferencias. La diferencia número 2. Muchos de los compositores de antaño dirigían orquesta. Venían con una preparación académica tal que no solo componían la música y la orquestaban, sino que también la dirigían. Y eso hoy en día no es tan común. De hecho, hoy en día, lo voy a decir, hay compositores de música para cine que no saben mucho del lenguaje musical, como es el caso, por ejemplo, de Santaolalla, que él mismo lo dice, yo mucha música, la verdad no sé, pero siento y juego con los sonidos. Y él va experimentando. Claro, luego Santaolalla en el comienzo no es el Santaolalla de hoy en día. Ha aprendido muchas cosas, ha mejorado mucho su técnica, es un señor compositor, que no se diga lo contrario. Pero sí que por ahí no eran esas carreras compositivas de época donde uno estudiaba licenciatura en composición y salía un señor compositor. No, es ahora como que es un poco más adaptable y accesible a las necesidades y a los recursos digitales. Entonces sí que
Es importante, obviamente, que un compositor sepa música, sepa el lenguaje musical, sepa cómo variar las armonías, cómo trabajar los contrapuntos, cómo laburar las orquestaciones, cómo saber manipular muy bien el tema de los tempos, de los compases, todo eso lo tiene que saber, pero más aún, hoy en día un compositor, a diferencia de los de antes, tiene que saber manejar tecnología. Antes no era necesario porque no estaba presente. Pero el tema del director de orquesta daba mucho que hablar, porque en realidad un compositor, cuando terminaba la película, decía música original, compuesta, orquestada y conducida por el compositor. Hoy en día no se lee tanto, hoy en día es más música original por, y ahí está. A no ser que sea John Williams, que él lo hace todo y lo describe porque es un hombre que tiene 90 años y sigue haciendo música, es la verdad. Pero estamos hablando de una eminencia musical. John Williams es una eminencia. Él está aparte de todos los demás compositores que podamos mencionar. Otra tercera diferencia es el flujo de trabajo. Antes, el compositor salía de la spotting session con el director y quizás no lo volvía a ver hasta dentro de 6 meses, cuando estuviera terminada la música. No es como ahora que WhatsApp, que mensajito, que Zoom, que Meet, que nos manejamos de la información por mail. Che, te mando esto, fíjate cómo va, te gusta. Ahí no había eso. Ahí se componía lo que se veía y lo que se escuchaba era lo que quedaba. Muy pocas veces se trataba de que hubiera ajustes, porque imagínate, no había tiempo para tirar para arriba. Hoy en día no es que hay tiempo para tirar para arriba, pero sí que la tecnología, las comunicaciones nos han beneficiado mucho en el sentido de, mirá, me equivoqué, o el director te dice, mirá, no es lo que yo esperaba, a ver si me podés modificar la última partecita, porque ellos no te hablan de compases, no te hablan de sonido, no te hablan de música, porque no entienden, ellos te dicen partecitas, entonces, che, la última partecita, como que ahí cuando sube, te lo tratan de poner en palabras. Bueno, vos sabés como compositor que se está refiriendo al compás 24, por decirte algo. Una cuarta diferencia está en el hecho de la entrega del producto. Hoy en día el producto, la entrega es digital. Se entrega el producto, vos le entregás al director un formato WAV, un formato MP3, un formato AIF, un formato, no sé, .ogg, de acuerdo al programa con el que vos trabajes. Pero muchas veces trata de que sea lo más liviano posible, porque si lo tenés que transmitir a través de, qué sé yo, WeTransfer, y pesa 8 GB una música, imagínate lo que va a tardar. Más si el lugar donde habitas tenés mala conexión de internet. Entonces, la entrega del trabajo en aquel entonces, como la tecnología no estaba en su auge como ahora, era en formato de cinta, es decir, se grababan las bandas sonoras, por eso se le llamaban bandas, porque era una banda, una cinta que daba vuelta en el carretel, y ahí iba grabando la música y quedaba en esa banda. Luego esa música se le unía al resto de los sonidos, efectos, ambientes, diálogos y demás. Es interesante mencionar todo esto porque hay mucha gente que me dice, hoy en día es más fácil hacer cine. No estoy de acuerdo. No. Hacer cine siempre es difícil. Hacer cine siempre es tedioso, siempre demanda de uno mucho y de un compositor demanda todo. Hay compositores que han dormido en los estudios de grabación, cuando los han contratado y obviamente ha habido buen dinero de paga, que no han ido ni a dormir a la casa. Los que tienen la suerte de tener su estudio en la casa, bueno, listo, pero los que no, se han quedado a dormir en el estudio. Hay varios que cuentan, terminaba y me acostaba y me volví a levantar 2 horas después, porque muchos buscan inspiración en el sueño, o muchos se inspiran leyendo libros, o escuchando más música, o mirando películas. Cada uno tiene su fuente de inspiración de maneras distintas, y muchas veces no surge de la misma manera la inspiración que uno lo esperaría. Hay a veces que dice, bueno, ahora voy y compongo la escena número 4, y no te sale nada. Me ha pasado a mí que muchas veces digo, bueno, ahora voy y compongo tal cosa, y no estás inspirado y tenés que cortar y volver en un rato, tomarte un cafecito, leerte un libro, mirar qué sé yo, hacer alguna otra cosa,
y volver con la mente renovada, porque si no es como que la cabeza la tenés todo el tiempo y no te produces, como que se te tara la cabeza, vamos a decir de alguna manera. Esa es otra de las diferencias con los compositores de antaño. Hay compositores en la época de Ennio Morricone, de John Williams, vuelvo a citar los mismos que cité, que ellos estaban en su estudio de grabación pero por meses, y algunos directamente con papel y lápiz. Por ejemplo, el caso de Ennio Morricone es fascinante porque él no le decía a los músicos, bueno, a ver, vengan a casa y yo los escucho y ustedes van tocando. Él tenía toda la música en la cabeza. Ennio Morricone, al igual que muchos de los que componían con el formato orquestal, tenía la orquesta en la cabeza. Entonces él, cuando escribía para violín, él estaba escuchando un violín que iba haciendo las notas que él mismo ponía en el sheet, es decir, en la hoja, en el score. Es increíble, pero es así. A mí me cuesta hoy en día, y con todos los sonidos que uno trae y con todo el tiempo que uno invierte estudiando y preparándose en esto, aún con todo te cuesta generar cierto flujo de rapidez al escribir, porque todavía tenés que ver algunas cositas. Él era una máquina de escribir. Pero bueno, cuenta la historia que Ennio Morricone a los 6 años, que el padre tocaba la trompeta en una orquesta, le enseñaba a él a escuchar temas de la radio y a copiarlos. La melodía, sencillito, lo que escuchaba, si era una cantante, si era un instrumento. Entonces de esa manera él adoptó esa velocidad de escritura. Eso lo cuenta él mismo en muchas de las entrevistas. Otra diferencia muy grande es también cómo ha cambiado el aspecto sonoro de las producciones. Los compositores antes se relegaban a o orquesta, sonido orquestal, o sonido experimental, que le llamaban, que la mayoría de veces eran algunos instrumentos que recién aparecían en el auge, como teclados Moog o teclados sintetizadores o Hammond B3, pero por lo general eran sonidos muy, muy raros para la época. Años 60, años 70, que fue el auge de los sintetizadores, bueno, ahí empezó el tema. Luego sí, ya el 80 y 90 fue un relajo, todo era música electrónica. Pero en ese momento, cuando muchos compositores componían para música orquestal, tenían que agregar en la partitura y poner sonido experimental, porque en realidad no era un sonido conocido como ahora. Yo ahora voy y busco con el mouse, quiero un sonido electrónico y pongo, qué sé yo, Reel 8 y es un sonido electrónico, porque funciona dentro del programa que estoy trabajando, pero allá en ese caso no era conocido. Entonces se llamaba un sonido experimental. Y esos sonidos experimentales muchas veces se lograban por error, y a propósito, en el sentido de prueba-error. Hay muchos sonidos que nacieron en estudios de grabación por equivocaciones, porque se cayó tal cosa, le gustó cómo sonó, cheche, grábame eso. Y por ahí se cayó una pava al suelo, pero le gustó cómo sonó, y esa pava grabada, secuenciada, le gustó y dijo, lo voy a usar. Entonces realmente eran sonidos experimentales, y muchos de los compositores pasaban gran cantidad de tiempo haciendo ruidos y provocando sonidos y efectos sonoros que luego iban a servir. Uno de esos era Ennio, que los ponía en las películas de las Spaghetti Western, donde se ven latigazos, donde se escuchan tiros, donde se escuchan guitarras fuertemente ejecutadas o sonidos percusivos. Todo eso eran creaciones de él que las agregaba, y claro, él fue creando de esa manera un estilo y luego quedó un renombre, que fue porque justamente fue un creador del estilo, vamos a decir, que no tenía nada que ver con el sonido western americano, ¿no? Entonces él creó un estilo propio y exclusivamente único. Lo mismo hizo John Williams. John Williams experimentó mucho con la orquesta, y muchos sonidos de las primeras películas, no tanto de E.T., no tanto de por ahí Jurassic Park, no tanto de La lista de Schindler, pero películas más antiguas, ¿sí? Él experimentaba también buscando sonidos y orquestaciones que le daban cierto sonido especial, experimental, a su composición. Y así es como él generaba mucho contenido de su música. Entonces, podemos decir que estos serían los 5 puntos fuertes de diferencia entre los compositores de antaño a los compositores de hoy. Pero yo voy a agregar uno más, y este es personal. Yo creo que antes, al no tener tanta tecnología, había que utilizar mucho más la creatividad a secas, como estaba. Lo que había era lo que hacía y lo que teníamos que hacer con lo que teníamos. Hoy en día, la posibilidad que nos brinda la computación, nos brinda la tecnología, los softwares, es tan ilimitada que en realidad uno termina siendo como una pequeña espora en el espacio de tanta cantidad de cosas que hay. En aquel entonces era muy fácil
o por lo menos era casi inevitable, no formarse su propio estilo. ¿Por qué? Y porque los estilos eran... Estilos de composición me refiero, eran muy limitados. En aquel entonces era mucho más acotado en todo. Entonces el que sabía manejar un poco mejor toda esa información sobresalía. Hoy en día es muy difícil sobresalir como compositor porque hay muchos. Vos ponés en YouTube y ponés composición musical y te saltan 800.000, 500 videos de gente que te dice cómo se hace el trabajo o cómo lo hacen ellos. Y bueno, este es un poco el caso. Yo les cuento cómo se hace el trabajo desde mi punto de vista. Pero cada uno va a tener el suyo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo sugerir? Yo creo que hoy en día hay que ser mucho más fugaz en el sentido de no creo que yo vaya a ser conocido por mi estilo, pero sí vas a ser conocido por tu trabajo, por tu compromiso, como siempre digo, con el equipo, con el espíritu del equipo de la película. Sí vas a ser recomendado, sí vas a ser un tipo que al menos tiene trabajo de lo que hace. ¿Por qué? Porque lo hace bien. Antes, claro, era fácil decir John Williams, Ennio Morricone, Ernest Bertin, qué sé yo. Claro, sí, ¿por qué era fácil? Era fácil porque eran ellos los que lo hacían todo. Hoy en día, contar con un equipo ya es distinto. Y es mucho más difícil lograr una entidad propia. Yo por eso en algunas cosas considero que es bueno trabajar solo. Es muy bueno trabajar solo. Y en otras es muy bueno trabajar en equipo. Yo considero que es bueno trabajar solo en la parte compositiva. Pero es muy bueno trabajar en equipo en la parte de edición. Edición y grabación es muy bueno trabajar en un equipo. Así que bueno, estas serían más o menos, dentro de todas las diferencias que encontramos. Con una opinión personal y continuaremos viendo algunas cuestiones que tienen los compositores que por ahí no son tan conocidas. Muy bien, gente. Nos estaremos viendo entonces el próximo capítulo con más información acerca de la música en el cine.